En una tienda acercándose a la hora de cerrar, la voz del propietario, el señor Johnson, resuena en el espacio. Realmente todos están hablando, no se molesten en venir mañana, están despedidos. Me quedé desconcertado por el repentino anuncio de despido del señor Johnson. He estado trabajando duro. Tal como lo había dirigido el señor Johnson hasta hoy, me he esforzado por mejorar el restaurante. Me he esforzado mucho para mejorar el restaurante. ¿Por qué tengo que despedirme a mí, que me he esforzado tanto? Incluso un amateur podría hacer en los platos que cocinas, date prisa, empaca tus cosas y lárgate. El hijo del señor Johnson, Kevin, también levantó la voz. Años y trabajaba en la cocina de un restaurante local hasta el año pasado había estado trabajando en él. Extranjero justo después de cumplir 35 regresé a mi ciudad natal por primera vez en 14 años. Mis padres eran dueños de un restaurante en mi ciudad natal famoso por su deliciosa cocina. Mi papá estaba en la cocina todos los días cocinando mientras mi mamá se encargaba del servicio al cliente en el comedor. Las hamburguesas de mi papá eran tan buenas que nunca envejecían, sin importar cuántas veces las comieras, lo que lo convertía en un restaurante muy popular, incluso cuando era niño, en el que soñaba con trabajar. El restaurante de mi papá un día se convirtió en un gran chef como él, así que justo después de graduarme de la escuela secundaria fui a la escuela culinaria. El queuing viene del corazón. Ser meticuloso en cada paso. Cada vez que llegaba a casa, mi papá me enseñaba a cocinar gracias a mi papá. Poco a poco aprendí a preparar platos deliciosos después de graduarme de la escuela culinaria. Estaba ansioso por empezar a trabajar en el restaurante de mi padre de inmediato, pero él me miró con severidad y me dijo que necesitas un poco más de entrenamiento. Sal a probar una variedad de platos deliciosos y recuerda sus sabores. Papá estaba enojado con la cocina para convertirse en un mejor chef. Decidí trabajar en el extranjero y profundizar en mis estudios culinarios. Viajé al extranjero y conseguí un trabajo en un restaurante. Mi papá también había viajado solo al extranjero antes de abrir su restaurante para capacitarse, así que estaba muy feliz cuando decidí ir al extranjero a pesar de que trabajaba en un restaurante. Solo era un asistente que hacía trabajos ocasionales, lavar platos era mi tarea principal. Trabajar en el extranjero no fue fácil debido a la barrera del idioma, pero con el objetivo de trabajar en el restaurante de mi padre en el futuro, lo hice con diligencia. Hice lo que fuera necesario, sin embargo, esos días no duraron mucho, unos 14 años después de que comencé a trabajar en el restaurante Overseas. Recibí una llamada de mi mamá. Tu papá se desplomó en la cocina. Ahora está en el hospital y dicen que está en condición crítica. Lo que no podía creer lo que oía. ¿Cómo pudo ser así mi papá, que siempre estuvo tan sano? Apenas me preparé para regresar y volé de regreso a los Estados Unidos ese mismo día. Tan pronto como regresé a mi ciudad natal, corrí al hospital en el hospital. Habitación. Mi padre se acostaba semanalmente en la cama y mi madre estaba agotada. Llamé desesperadamente a mi padre. Papá, soy yo, Ryan, pero no hubo respuesta de mi padre al ver esto. Mi madre dijo a través de ciervos. Ha estado trabajando tan duro últimamente. Casi no hay tiempo para dormir. Un gran chef. Papá, definitivamente protegeré tu restaurante, trabajaré duro en mi formación porque esas fueron las últimas palabras de mi padre. Él debe haber querido decírmelas con sus últimas fuerzas. Mi padre falleció, silenciosamente vigilado por mi mamá y yo. Mi madre seguía llorando continuamente. Está tan abrumada por el dolor que apenas puede hacer nada más. ¿Qué haremos con el restaurante de papá por ahora? Ya que no puedo trabajar en el restaurante. He decidido pedirle ayuda al señor Johnson. Solía trabajar allí como aprendiz de papá, mi madre respondía semanalmente. El señor Johnson era alguien que había trabajado en el restaurante como aprendiz de mi padre. El señor Johnson podía preparar los platos exclusivos de mi padre y servirlos a los clientes, aunque yo estaba preocupada por mi madre y el restaurante de mi padre. Dejé mi trabajo en el restaurante Overseas e inmediatamente regresé a casa. Cuando entré al restaurante de mi padre sentí una atmósfera inusual. Las mesas distintivas que mi padre había elegido durante sus viajes habían sido reemplazadas por otras completamente diferentes. Él siempre apreciaba las interacciones personales con cada cliente y es por eso que
Mantuvo el número de mesas era deliberadamente bajo, pero ahora el lugar estaba lleno de mesas, además, todos los pedidos se manejaban a través de paneles táctiles, lo que eliminaba cualquier posibilidad de interacción con los clientes. Tomé asiento sin dar crédito a mis ojos. El restaurante estaba extrañamente tranquilo incluso durante la hora de la cena. Mi papá estaba en la cocina, siempre estaba lleno de clientes. ¿Podría realmente ser este el mismo restaurante en estado de shock? Utilicé el panel táctil para pedir la hamburguesa exclusiva del restaurante después de un rato. Un robot me trajo la hamburguesa y la vista me dejó asombrado. Y cuando le di un mordisco a la hamburguesa, mi sorpresa solo creció. Esta hamburguesa no se parecía en nada a las jugosas y sabrosas que mi padre solía hacer. Era como algo que cualquiera podría hacer. En estado de shock. Rápidamente me dirigí a la cocina. En la cocina, el señor Johnson estaba charlando y riendo con otro hombre. ¿Por qué cambiaste el sabor de las hamburguesas? La atmósfera del restaurante también ha cambiado completamente. ¿Qué está pasando? Hablé medio enfadado. El señor Johnson pareció momentáneamente sorprendido de verme, pero luego me miró. ¿No eres Ryan el tipo que no sabía cocinar y se escapó al extranjero? Ahora soy el jefe de cocina aquí. Este no es tu lugar para interferir. Su actitud había cambiado por completo desde que mi padre estaba presente. Solía ser aprendiz de docente y su transformación fue realmente impactante. El método de mi padre sería difícil mantener este restaurante en funcionamiento. Manera no interfieras. Me di cuenta de que si le dejaba el restaurante al señor Johnson seguramente fracasaría. Instintivamente solté. Empezaré a trabajar aquí mañana. El señor Johnson sorprendido levantó la voz. ¿Usted trabaja aquí? Alguien que ni siquiera puede poner los cuernos no tiene lugar aquí. Haré lo mejor que pueda. Entonces el hombre que había estado en silencio se echó a reír. Pareces un completo perdedor. Está bien, te entrenaré a fondo. Me llenó de indignación al ser insultado por él. Extraño, este es mi hijo. A diferencia de ti, él era un chef en un hotel de lujo, así que está por encima de ti. Kevin te entrenará duro. Todo lo relacionado con el restaurante, el amor y el cuidado que mi padre puso en él desapareció por completo. Prácticamente me echaron del restaurante. Sabía que tenía que hacer algo, que estaba decidido a restaurar el restaurante a su antiguo esplendor. Esta fue una promesa que me hice a mí mismo. Cuando llegué a casa, mi madre había preparado una comida deliciosa y me estaba esperando. Mira, también después del funeral de tu padre, cuando fui al restaurante ya había cambiado. Así el señor Johnson ni siquiera asistió al funeral de tu padre. Cuando fui al restaurante me dijeron que ya no me necesitaban. Estaba cantando con ira con mi padre. Se fue. Mi madre debería haber sido la dueña legítima del restaurante. Era imperdonable que trataran al dueño, mi madre, de esa manera. Traeré el restaurante de vuelta a lo que alguna vez fue, dije rodeándola con mi brazo, pero así fue. No va a ser fácil. Me esperaban días infernales. Al día siguiente entré al restaurante 3 horas antes del horario de apertura. Mi padre siempre enfatizaba la importancia del medio ambiente para que los clientes se sintieran cómodos. Por eso quería llegar temprano para completar la limpieza y los preparativos lo antes posible. Decidí limpiar la cocina. Cuando entré me sorprendió su suciedad. La estufa de gas estaba salpicada de aceite y la encimera estaba llena de restos de verduras. Era difícil creer que alguien pudiera cocinar en tales condiciones. Limpié cada elemento uno por uno y finalmente la limpieza estaba hecho. Cuando revisé el reloj ya eran las 10:30. El restaurante abre a las 11, pero ¿qué estaban haciendo el señor Johnson y su hijo? No hay ningún trabajo de preparación que hacer, ya que me preocupaba que llegaran solo 10 minutos antes de abrir. Parecían tener prisa y para colmo incluso empezaron a tomar café. ¿No deberíamos empezar a prepararnos para la inauguración?, pregunté ansiosamente. El señor Johnson se burló de mí. Los clientes no vendrán hasta el mediodía. De todos modos, si estás tan preocupado, ¿por qué no lo haces? La preparación. A pesar de ser el jefe de cocina, el señor Johnson no hizo ningún movimiento para empezar a trabajar de mala gana. Comencé a preparar el trabajo, pero me sorprendí cuando abrí el refrigerador. Estaba lleno de carne molida preenvasada del supermercado. ¿No estamos comprando carne molida de la carnicería con la que papá solía tratar? Recordé que mi padre siempre había comprado carne en una carnicería específica y recibía carne fresca en él
Restaurante todas las mañanas, entonces el señor Johnson dijo algo sorprendente. Dejé de tratar con ese tiro de carnicero porque no podía soportar al dueño. Intenté negociar un precio más bajo y él empezó a decir que prefería al chef anterior. No quiero tratar con una persona tan grosera. Conocía al dueño de la carnicería, era un tipo realmente agradable y nunca lo había visto enojado si se molestó. El señor Johnson debe haber dicho algo bastante ofensivo. Saqué la carne molida empacada y comencé a prepararla, pero Kevin, que había estado tomando café tranquilamente, de repente se me acercó y comenzó a gritar de la forma en que necesitabas castigarme. Estoy completamente fuera de lugar, piensa un poco. ¿De verdad te graduarás de una escuela culinaria reuniéndote con carne molida? Había aprendido mucho a hacer hamburguesas gracias a mi padre. Confío en que podría hacerlo mejor que Kevin. Lo estoy haciendo de la manera que mi padre me enseñó al escuchar mis palabras. Y más rojo, tu padre fue un fracaso, incluso su forma de necesitar carne estaba mal, mi padre un fracaso estaba. En el pico de mi ira traté de mantener la calma, pero mi expresión debió mostrar mis sentimientos. Que tienes algo que decir, puedes cocinar mejor que yo, así que no toleraré ninguna réplica, solo haz un poco de sopa. No tenía sentido discutir con ellos, resignado, comencé a hacer sopa. Decidí hacer una sopa de vegetales rica en lingotes, una receta que mi padre una vez había elogiado. Cuando comencé a prepararla, Kevin, observando desde atrás, comentó burlonamente que al menos prepara bien la sopa. Incluso un amateur puede lograrlo, pero elegí ignorarlo. Poco a poco, los clientes comenzaron a llegar y el restaurante comenzó a llenarse más a pesar de que el restaurante estaba más ocupado. Ahora el número de clientes era aún abrumadoramente menor en comparación. A la hora de mi padre, cuando la hora de cierre se acercó al señor pedido a través del panel táctil, Kevin hizo todo lo posible para tomar su pedido personalmente. ¿Ha decidido su pedido?, preguntó con un tono notablemente más alto, claramente tratando de encantar a la atractiva mujer. Era incómodo verlo. Kevin, complacido, le quitó el menú y entró a la cocina. Oye, prepara la sopa rápido, me ordenó con arrogancia. Él siempre quiere estar a cargo. Preparé la sopa como él me pidió y la coloqué en una bandeja. Kevin felizmente la llevó casada con la mujer. Ella comenzó a comer la hamburguesa en la bandeja. Ambos, Kevin y el señor Johnson, la miró atentamente. Sin embargo, después de solo un bocado, ella dejó la cuchara. Yo tampoco me gustaría comerme una hamburguesa hecha por Kevin. Él la miró con expresión inquieta. La mujer, con una expresión un poco decepcionada, comenzó a sorber la sopa. De repente, la mirada apareció. Su rostro cambió de decepción a sorpresa. Fue entonces cuando sucedió que Kevin, que había estado mirando fijamente a la mujer, de repente dejó escapar un fuerte grito y estaba sosteniendo su dedo. Aparentemente se había lastimado mientras la miraba distraídamente. Ante su incómodo percance, me duele, voy al hospital, tú te encargas de las cosas aquí, Kevin exclamó y salió corriendo del restaurante. El señor Johnson murmuró, si fueras un poco más competente, Kevin no se habría lastimado. ¿De qué estaba hablando? ¿De la lesión de Kevin? Fue claramente debido a su propio descuido. Solo pude suspirar y luego escuché la voz de la mujer gritando. Disculpe, ¿puedo volver a llenar la sopa? Me acerqué a ella y le dije, por supuesto, la traeré de inmediato. Ante esto, ella me dio una sorpresa. Mire estudiando mi cara atentamente, ¿es usted?, preguntó con los ojos muy abiertos en voz alta al ver su reacción. El señor Johnson, con una risa, le dijo a su señora. ¿Está confundiendo a este tipo con alguien? Las palabras del señor Johnson. Ella dejó la hamburguesa intacta y pidió varias cantidades de sopa antes de dejar al señor Johnson mirando el plato de hamburguesa sin comer que dejó la mujer, dijo enojada que dejando comida que alguien hizo. Ella simplemente no entiende la bondad de esta hamburguesa. Me preguntaba qué diría mi padre si viera la situación. Todo lo que pude hacer fue suspirar. Quería restaurar el restaurante a su antigua gloria e hice lo mejor que pude, pero no podía competir con los Johnson. Mi madre, tan tímida como era, no podía soportarlo. Depende de ellos. 3 días después de estos tiempos difíciles, el restaurante estaba tan silencioso como siempre. El restaurante había perdido su vitalidad anterior durante el horario comercial. El señor
Johnson y su hijo estaban obsesionados con un programa TV que presentaba en el 2 un restaurante de hamburguesas extranjero actualmente haciendo olas. Las imágenes mostraban una larga fila de clientes locales esperando afuera, el señor. Tal vez algo como delicioso, Kevin sugirió seriamente, si solo tuviéramos un chef popular como delicioso en lugar de un cocinero de pu como Ryan, tal vez las cosas cambiarían. Al ver esto me di cuenta de que era inútil en lugar de tratar de mejorarse a sí mismos, los Johnson solo confiaban en otros esa noche como era habitual. El restaurante estaba tranquilo y sin clientes, ya que los Johnsons estaban a punto de cerrar cerca de la hora de cierre. Miré el reloj y apenas intenté detenerlos. Todavía quedaban 10 minutos. Mi padre siempre esperaba un poco después de la hora de cierre antes de cerrar, pensando de clientes que podrían llegar tarde. Entonces el señor Johnson estalló en ira. Eres muy bueno hablando, ¿no? ¿No te molestas en venir mañana? Estás despedido. La voz resonó en todo el restaurante. ¿Por qué me tratan de esta manera? Una rabia creciendo dentro de mí como magma hirviendo. Kevin se unió y gritó. Estaba en mi punto de quiebre. Justo en ese momento se abrió la puerta del restaurante y entró un grupo de clientes. Entre ellos estaba la mujer baja de cabello negro que había visitado hace 3 días, luciendo disculpándose, preguntó, Perdón por venir justo antes del cierre, ¿todavía estás abierto? Kevin, complacido, dijo, por supuesto, por favor. Entra. Y luego alrededor de 20 clientes tomaron asiento en las mesas. Los Johnson vieron tantos clientes después de mucho tiempo que parecían felices. ¿Por qué te estás distrayendo? Este es tu último trabajo, así que hazlo bien. Sí, respondí cuando el señor Johnson comenzó a moverse con entusiasmo. Luego llegó una orden a la cocina y los Johnson se sorprendieron. ¿Qué diablos es esto? ¿Algún tipo de nuevo acoso? Esa orden no era para la hamburguesa habitual. Era únicamente para porciones individuales de sopa. Cada cliente pidió solo sopa, que era extraordinariamente inusual. Bueno, un cliente es un cliente, así que caliente la sopa y sírvala rápidamente siguiendo la orden del señor Johnson. Kevin y yo llevamos apresuradamente la sopa a las mesas cuando la puse. La sopa en la mesa de la mujer de cabello negro se puso de pie. ¿Eres por casualidad Ryan Smith, el ex jefe de cocina de Delish? Ella preguntó. Que Kevin me miró con incredulidad. Todavía estaba en shock cuando la mujer me entregó una tarjeta de presentación. Lo siento. Para la presentación tardía, su nombre es Carter, una reportera de una estación de televisión, mientras examinaba de cerca una tarjeta. La señorita Carter continuó hace aproximadamente 1 año durante un viaje al extranjero. Tuve el placer de comer un juego de hamburguesas hecho por el chef Smith. Estaba delicioso y me sentí orgulloso como compatriota estadounidense cuando me asignaron cubrir Delish. Estaba encantado de tener la oportunidad de presentar al chef Smith al mundo. Desafortunadamente, para entonces ya habías dejado Delish, así que me has estado buscando desde entonces. Sí, quería probar desesperadamente. Esa hamburguesa se volvió a preparar después de recopilar varios datos. Era imposible seguir ocultando mi identidad. Ahora decidí revelar la verdad. Sí, era el jefe de cocina del Delish. La sopa la hice yo mientras hablaba. Los clientes comenzaron a aplaudir. Sí, había trabajado como jefe de cocina en el reconocido restaurante internacional Delish. Cuando fui al extranjero por primera vez era un aprendiz haciendo principalmente trabajos ocasionales, pero un día surgió una oportunidad que me encaminó hacia convertirme en jefe de cocina. Un día preparé una comida para los chefs de Delish y, para mi sorpresa, quedaron muy impresionados. Investigué constantemente qué preferían nuestros clientes. Muchos de ellos vinieron desde Estados Unidos, habían oído hablar de DH. El aprecio de los clientes que disfrutaban de mi cocina se convirtió en mi motivación diaria. Sin embargo, debido a la situación de mi padre, tuve que dejar mi puesto como jefe de cocina. Fue entonces cuando hoy encontré a Johnsons en el restaurante de mi padre. Las hamburguesas. Sorprendidas por mis palabras, la señorita Carter levantó la voz. Las hamburguesas hechas por el chef Smith son excepcionales. Él debería ser quien las haga. Honestamente, las que comimos el otro día estaban bien. Al escuchar esto, la cara del señor Johnson se puso roja. No me importa si él era el jefe de cocina en Delish o lo que sea.
El hecho de que fuera jefe de cocina no significa que pueda hacer deliciosas hamburguesas, simplemente es un fracaso. Deja de hablar como si lo supieras todo. El señor Johnson reprendió seriamente a la señorita Carter, nuestra clienta. Es inaceptable tratar a un cliente de esa manera. Entonces, con un tono ligeramente enojado, la señorita Carter dijo, si ese es el caso, deje que el señor Smith me haga una hamburguesa. Estoy seguro de que será mucho mejor que la suya, mirando al señor Johnson. Kevin había visto todo esto. Dicho esto, está bien, una vez que lo pruebe. Será obvio y me dijo que hiciera una hamburguesa. Kevin rápidamente colocó estaba en la mesa de la señorita Carter, la miró felizmente, la olió y luego le dio un mordisco exclamando con deleite, esta es la hamburguesa del señor Smith. Al escuchar su voz, los colegas de la señorita Carter comenzaron a probar la hamburguesa y comenzaron a murmurar en aprobación, «¡Guau, esto está delicioso!». Nunca había probado algo así antes de ver las reacciones de los clientes. El señor Johnson se puso furioso. Podría hacer una hamburguesa como esa. ¿Qué tiene de bueno?, gritó la señorita Carter. Carly replicó que la hamburguesa que me hizo antes no es tan buena como esta, tal vez. Entonces salga el señor Johnson, gritó y comenzó a recoger los platos de la mesa y ceremoniosamente Kevin. Ayúdeme a limpiar esto, no necesitamos clientes tan irrespetuosos, exigió el señor Johnson y Kevin, intimidado por el aura de su padre, comenzó a ayudarlo a recoger la mesa. La señorita Carter y sus colegas estaban demasiado sorprendidos para hablar. Por favor, deténganse, esos platos pertenecen a los clientes. Pero el señor Johnson solo se burló de mí tratando de ser como su padre. Su padre solía decir lo mismo, pero recuerde que este restaurante es mío ahora. Entonces la puerta del restaurante se abrió de golpe. El restaurante es tuyo, ¿quién dijo tal cosa? Mi típicamente amable madre irrumpió con una expresión enojada al sentir su comportamiento inusual. Kevin se quedó callado. Por otro lado, el señor Johnson declaró con un aire de arrogancia que desde que falleció su esposo, yo soy quien mantiene esto. Restaurante a flote, así que es tan bueno como el mío ahora. Mi madre lo fulminó con la mirada. Este restaurante no es tuyo, me pertenece a mí y a Ryan, es lo que mi esposo nos dejó y tengo la escritura para demostrarlo. No pretendas reclamarlo como tuyo. El señor Johnson no puede aceptar esto, replicó. He dedicado años a este restaurante. ¿No tengo algún derecho a ser propietario? Su derecho era astonishing, enfrentando el egoísmo interminable del señor Chon. Mi madre jugó su carta de triunfo. ¿Realmente se ha dedicado a este restaurante? Entonces, ¿qué es? Esto le mostró al señor Johnson un libro de cuentas que enumeraba varios gastos inexplicables. El libro mayor mostraba entradas de varios cientos de gastos inexplicables. El rostro del señor Johnson se puso pálido y comenzó a tartamudear. No sé nada sobre esto. Mi madre luego reveló más evidencia, fotos del señor Johnson y Kevin con frecuencia visitando un camión de rack, sospechando la pérdida inexplicable de miles de dólares. Mi madre había contratado a un detective privado para investigarlos y dándose cuenta de que no tenía salida. El señor Johnson se quedó en silencio, haciendo un mal uso del dinero que mi esposo trabajó duro para ganar. No puedo perdonar que ambos sean despedidos nunca. Vuelve a este restaurante. Kevin quedó completamente impactado por las palabras de mi madre. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Nosotros los que hemos estado protegiendo este restaurante, tú no lo has estado protegiendo en absoluto, de hecho, eres tú quien lo arruinará si las cosas continúan. De esta manera, el restaurante seguramente fracasará, eso es absolutamente cierto. El señor Smith debería convertirse en el jefe de cocina de inmediato y cambiar este lugar. No puede ser que los Johnson se quedaran atónitos y en silencio ante esto. Los colegas de la señorita Carter, que habían estado observando nuestro intercambio desde el principio, nos dijeron. Otro aplauso. Fue el momento en que la paz regresó al restaurante. Debería estrecharle la mano a mi madre. Agradecido por su intervención, mamá, muchas gracias. Gracias a ti pudimos salvar el restaurante de papá, dije. Lágrimas naturalmente brotando de mis ojos. Si no lo hubieras hecho, me llamó Ryan. No habría podido volverme tan fuerte. Gracias. Me comuniqué con mi madre unos días antes por temor a que el restaurante fracasara si las cosas seguían como estaban. Convencí sinceramente a mi madre de la urgencia y ella accedió a venir. Smith,
Cuando eso suceda, por favor permítame presentar este restaurante, dijo la señorita Carter con un sonríe. Después de eso, los Johnson abandonaron el restaurante sin dar cuenta completa de los fondos faltantes después de que dejaron a mi madre y descubrí algo sorprendente mientras limpiaba el restaurante. Encontramos varias tiras de ropa de cama desechadas en la basura, lo que confirmó nuestras sospechas de que los dos habían estado haciendo mal uso del restaurante. Fondos para juegos de azar. Darme cuenta de que estos dos habían estado gastando imprudentemente el dinero que mi padre ganó con tanto esfuerzo en juegos de azar me enojó profundamente. Sin embargo, enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Habían acumulado deudas de juego y ahora, sin el restaurante, estaban luchando con múltiples trabajos a tiempo parcial para devolverlo y aún así no alcanzaron. Probablemente estaban viviendo una vida huyendo de los cobradores de deudas. Es un caso clásico de karma, nadie sabe qué fue de ellos después, pero espero que no causen más problemas a otros en casa de mi padre. Restaurante. Asumí el cargo de nuevo jefe de cocina y restauramos el interior a su estado anterior. Ahora el restaurante está lleno de nuevo con muchos de nuestros antiguos clientes que regresan para honrar el legado de mi padre y mantener este restaurante próspero.